Bueno, a los que se van uniendo. Dice que en Apocalipsis 17-18 habla de la gran ramera, pero nada en el texto dice que sea la Iglesia Católica. Obviamente habla de una ciudad. Entonces, la palabra iglesia no aparece en la Biblia, entonces se van por la ciudad. Eh, Muchos teólogos, tanto protestantes y católicos, han llegado a la concordancia o al acuerdo o a la similitud, digámoslo así, o la unión de consenso de que cuando San Juan escribe de la ciudad como llamaron ramera, se refiere a dos. Porque una de las características para llamarla como la gran ramera es que allí le quitaban la vida a los profetas. ¿Y dónde quitaron la vida a los profetas? Estaba en Jerusalén, no en el Vaticano. Ese es el primer error que tienen nuestros hermanos evangélicos al querer unir esa descripción a la Iglesia Católica. Segundo, también se puede definir como la gran ramera, la gran ciudad de la gran ramera, Roma. ¿Por qué Roma? Porque Roma es el imperio que en ese entonces, en la época de Cristo, estaba gobernando y tenía el poder para hacer y deshacer. Entonces en la ciudad de Roma se martirizaron cientos de cristianos, testigos, seguidores de Cristo, pertenecientes a la Iglesia Católica. Entonces, allí el Imperio Romano sí también aplica una de las características al ser la gran ramera. Entonces, como los hermanos evangélicos saben muy bien de que cuando habla de que le quitaron la vida a los profetas, bien, ellos saben muy bien de que estamos hablando de Jerusalén. Cuando también se menciona de que la mujer se bebía la copa de la sangre de los mártires y se deleitaba con esa sangre, dicen, ahí está hablando de la Iglesia Católica, porque cuando ya menciona la palabra mártires, se te viene a la mente que son santos de la Iglesia. Entonces dicen, la Iglesia Católica empezó a asesinar a todos los creyentes, a todos los evangélicos, dicen ellos en aquel entonces. Pero el Imperio Romano todavía no estaba evangelizado como tal. El Imperio Romano perseguía a la Iglesia, la seguía y la perseguía. Por eso es que, si ustedes leen en las cartas apostólicas, se entiende de que muchos eh, hablaban en las cartas apostólicas que la iglesia estaba oculta y que se andaban escondiendo para no ser persuadidos tanto por los judíos y tanto por los del Imperio Romano. Entonces, igual se hablaba en clave, se hablaba en código, se hablaba simbólico. Por ejemplo, Pedro, cuando está en Roma, dice saludos desde Babilonia, refiriéndose al Imperio Romano. San Juan lo mismo, hablaba en simbolismo, donde hablaba de cuando se refería a la gran ramera, a la Babilonia, también se refería al Imperio Romano, porque ellos eran los que eh, cuidaban las cárceles, cuidaban esas islas donde se enviaban a todos los cristianos a pagar algún tiempo, porque acuérdense que eran apresados. Así es que Álvaro dice que el imperio mundial de religión falsa. Por eso les digo yo que mucho hermano evangélico es ignorante, es muy ignorante en esos temas, porque solamente se basan en las cosas que han escuchado. Ellos creen de que todavía el imperio romano del siglo I, II y III y IV es el que gobierna la Iglesia Católica, pero es que eso ya es de una total ignorancia, porque Constantino, cuando hace el edicto de Milán en el 313, ahí deja de perseguir a la iglesia. Ahí la iglesia eh, deja de ser perseguida y ya se pueden reunir libremente. Entonces, ya prácticamente después del año 313, hasta la fecha, aún todavía siendo perseguida por algunos emperadores, pero ya no era como antes, como al principio, que los primeros los primeros cristianos se reunían en, en casas, en catacumbas, en cuevas, para no ser encontrados, ni mucho menos para ser apresados, y al sumo caso, ser que le quitaran la vida.
Entonces, por eso es que la Iglesia Católica no es la Gran Ramera. El contexto histórico apunta a Roma pagana, no a la Iglesia. San Juan escribe 95, en el año 95 después de Cristo, la Gran Ramera. Es llamada la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, Apocalipsis 17 y 18. En el siglo I, esa ciudad era Roma imperial, no el Vaticano. La iglesia ni siquiera tenía sede en Roma aún. Entonces lo entienden, lo comprenden. Hermano evangélico, ¿entiendes esto? La iglesia católica en el siglo I, o sea, en el año 100, todavía no tenía una sede. Por eso, cuando Juan escribe la Gran Ramera, no se está refiriendo a la Iglesia Católica como sede en Roma o como sede en el Vaticano, como ustedes le han agregado, sino la Iglesia todavía tenía una sede, pero sí existía, pero andaba, por ejemplo, después de que Jerusalén es destruida, se va a Antioquía, y después de Antioquía se va a Roma. Otro de los cuales los hermanos evangélicos dicen que es la Gran Ramera porque lo concuerdan con las 7 colinas. En Apocalipsis 17:9 dice que las 7 cabezas son 7 montes. Roma era famosa como la ciudad de las 7 colinas. Jerusalén también está sobre 7 montes, pero nunca reinó sobre los reyes de la tierra en el siglo I. Persecución. En Apocalipsis 16 dice que está ebria de la sangre de los santos y mártires de Jesús. ¿Quién le quitaba la vida a los cristianos en el año 95 después de Cristo? O escuchen muy bien, Nerón y Domiciano, emperadores de Roma pagana. La iglesia era la víctima, no la victimaria. Yo solamente espero que estén entendiendo. Y espero que estén, vamos a ver quién quiere subir. Ok, alguno de los dos que tenga el micrófono encendido, ya se bajó uno. Sebastián Chamor, creo que es. Hermano, Sebastián Chamor. Sebastián Chamor, aló, ¿estás ahí o no estás ahí? Bueno, ok, como les vuelvo a repetir, hermano evangélico, tú que gritas y pregónate que la Iglesia Católica es la gran ramera, en Apocalipsis 17:6 dice que está ebria de la sangre de los santos y mártires de Jesús. ¿Quién le quitaba la vida a los santos? En el año 95 después de Cristo. Acuérdense que la carta de Apocalipsis se escribe hasta el año 95 después de Cristo. Quien daba las órdenes eran Nerón y Domiciano, emperadores de Roma pagana. La iglesia era la víctima y no la victimaria. Espero que se graben esas dos diferencias. La iglesia católica era la víctima y no la victimaria. Porque, eh, por ejemplo, uno de los mártires en los cuales existe testimonio, que dan testimonio a algunos padres apostólicos, es San Ignacio de Antioquía, que si ustedes miran la imagen de San Ignacio de Antioquía, está rodeado de 2 leones, algunos le ponen 3 leones, es porque así fue su martirio. Lo llevaban al circo romano y después ellos, lastimosamente, los ponían a luchar entre ellos mismos no, sino que entre guerreros romanos, o muchas veces soltaban bestias para ser aniquilados. Por eso es que muchos de los santos en la iconografía aparecen con el símbolo de su martirio. Por ejemplo, San Pedro aparece con una cruz invertida, una cruz colgando aquí, o aparece con la cruz invertida para abajo, porque así dan testimonio los padres apostólicos que así tuvo el martirio San Pedro. Y San Pablo, porque aparece con una espada, porque la muerte de San Pablo fue a espada. Por eso es que la Iglesia Católica, eh,
tiene esa sensibilidad para que el cristiano note y a la misma vez compruebe cómo es que los primeros cristianos sufrieron su martirio. Seguimos. La ramera en la Biblia, ciudad infiel a Dios. El Antiguo Testamento llama ramera a ciudades que fueron fieles y luego apostataron. Isaías 1:21. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Habla de Jerusalén. Ezequiel 16:23. Jerusalén y Samaria son rameras por idolatrar. Para ser ramera primero tienes que haber sido esposa. Roma pagana nunca fue esposa de Dios. Jerusalén sí. La Iglesia Católica nunca ha enseñado idolatría como doctrina. Ya ven, ya ven. A esto es lo que nuestros hermanos evangélicos tienen que luchar. No sé cómo le van a hacer, no sé, pero la misma Biblia elimina todo mal argumento, análisis, hermenéutica, entre comillas, exégesis, entre comillas, donde algunos pastores, pseudo pastores, alimentan a sus seguidores a decir, miren, en Apocalipsis 17 habla de la gran ramera, vean todo, bebe la sangre de los santos. Dicen ahí, sí, ahí está hablando, porque cuando el sacerdote levanta la copa, ahí está hablando de la sangre. Está hablando de la sangre, de la sangre de Cristo, porque esa es la Eucaristía. No está hablando de que es la sangre de los santos. En ninguna parte van a encontrar eso. En ninguna parte. Roma pagana es la que bebió y se embriagó con la sangre de los mártires de Jesús, por creer en Jesús, por defender su fe. Como les digo yo, la Iglesia Católica fue víctima y no victimaria. Y en este caso, para ser ramera, primero tuvo que haber sido esposa, o sea, Jerusalén. Y Roma pagana nunca fue esposa de Dios. Jerusalén sí. La Iglesia Católica nunca ha enseñado idolatría como doctrina. Pero no, el evangélico dice no, los católicos son idólatras, los católicos son paganos, los católicos asesinaron a los evangélicos, por eso es que los evangélicos no aparecen en el primer siglo. Imagínense todo lo que ellos están diciendo. Ok, gracias José Moisés Calcab, soy la Petit, Odilia Mejía 718, Miguel Almada, Jonathan Josué, Anthony 101, Brianita 58, gracias por estar aquí. Denle por favor, denle me gusta al live para que, y compártanlo también para, si tienen algún amigo protestante, compártanlo para que venga y podamos hablar de eso, para que se les caiga esa mentira. Miren, ¿cuántos años la Iglesia Católica ha sufrido ataques por difamación? Y eso siempre va a seguir siendo, o sea, nosotros no nos asustamos por eso, no nos asustamos y no salimos corriendo, al contrario, tenemos que quedarnos para poder explicar al hermano evangélico que no es lo que ellos les han enseñado, no es lo que ellos interpretan. Martín Lutero no fue un precursor con respecto a esta mala doctrina, de decir de que Lutero fue el que enseñó que la Iglesia Católica es la ramera. Porque incluso Lutero, una de sus famosas frases, que va en contra del evangélico por cierto, es que gracias a los papistas conocemos las Sagradas Escrituras. Porque si él en realidad tuviera ese ímpetu, hubiese tenido ese ímpetu, esa mala forma de querer enseñar a sus seguidores, de decir, la Iglesia Católica es la ramera, créanme que no hubiera dicho esa frase. Hubiera sido un evangélico fundamentalista, es decir, no, la Biblia no la hizo la Iglesia Católica, la Biblia no la formó la Iglesia Católica. Hubiera inventado cualquier otra cosa, pero el mismo Martín Lutero acepta
de que gracias a los papistas, como él llamaba a la Iglesia Católica, conocemos la palabra de Dios. Esa es una frase muy famosa de Martín Lutero. Así que Martín Lutero no fue el precursor de llamar a la Iglesia Católica la Gran Ramera. Ok, los símbolos no calzan con la Iglesia Católica. Vamos a entrar al simbolismo. Símbolo en Apocalipsis 17-18. Púrpura y escarlata. Roma pagana, siglo I. Colores del César y senadores romanos. Por eso es que San Juan lo describe de una forma tan sutil, tan simbólica, porque ¿por qué se le llama Apocalipsis? Porque la literatura apocalíptica está rodeado de simbolismo. A eso, por eso es que se le da el título de libro de Apocalipsis de Juan. Entonces, en la simbología de Apocalipsis 17-18 dice que es púrpura y escarlata. Y la Roma pagana del siglo I dicen que los colores de los césares y senadores eran los colores de los césares y de los emperadores romanos. La Iglesia Católica también los usan obispos, pero vienen de Éxodo 28:5 para vestiduras sacerdotales. Entonces, nada que ver. Las vestiduras que usan los sacerdotes de la Iglesia Católica es porque están escritas en Éxodo 28:5. Y el sacerdocio católico no fue abolido por nuestro Señor Jesucristo. Al contrario, hubo un cambio de la nueva alianza, también tuvo que haber hecho un cambio el sacerdocio. Ya el sacerdote levítico y arónico ya no tiene nada que ver con lo que es el sacerdocio de Cristo, porque el sacerdote de Cristo es el sumo sacerdote, y detrás del sumo sacerdote hay otros sacerdotes, y ese es el sacerdocio ministerial de la Iglesia Católica. El cáliz de oro es otro simbolismo. Roma celebraba con cálices en orgías a dioses, y en la Iglesia Católica el cáliz en misa contiene la sangre de Cristo, 1 Corintios 11:25. O sea, San Pablo en la primera carta de Corintios hace bien bonita la diferencia, pero no, el evangélico dice no, es el mismo cáliz que los paganos, los romanos hacían, y es el mismo que está celebrando la Iglesia Católica. Otro simbolismo, ebria de sangre de santos. Roma le quitó la vida a Pedro, a Pablo y miles de mártires. Fue Roma imperial fue la que le quitó la vida a Pedro, a Pablo y a miles de mártires. ¿Y saben qué hizo la Iglesia Católica? ¿Saben qué hizo? Los canoniza, los eleva a los altares y los llama santos. Bien, cuando yo escucho este comentario de muchos evangélicos que dicen, no, es que la Iglesia Católica le quitó la vida a los apóstoles. O sea, le quitó la vida y a la misma vez, después de haberles quitado la vida, también los sube, los canoniza. Es algo ilógico, algo incoherente. ¿Cómo es posible que estos personajes evangélicos se contradicen aún en sus mismas refutaciones? Se contradice totalmente. La Babilonia. Escuchen muy bien. Pedro llama Babilonia a Roma en primera de Pedro 5:13. Pedro llama Babilonia a Roma en primera de Pedro 5:13. El Vaticano no existía. Pedro, vamos a ver. Si la iglesia fuera la gran ramera, la Biblia se contradice. En Mateo 16:18, Jesús dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si la iglesia es la ramera, Jesús fracasó. Así de sencillo. Si la iglesia católica es la gran ramera, Jesucristo fracasó en esa profecía dada a Pedro.